Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más. Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes. En esta ocasión sí, les traigo nuevamente a Dimash. Es que estuve leyendo muchos de sus comentarios, gracias por disfrutar de su voz conmigo. Para los que no sepan, Dimash es una voz sencillamente fuera de este mundo. Y me estuvieron comentando de que acaba de cantar el himno nacional de su país, así que en esta ocasión vamos a ver qué tal. Yo no he escuchado este himno, así que vamos a ver mis primeras impresiones. A ver, con su voz obviamente sé que no hay palabras, Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor. Así pues, sin más, vamos a comenzar. Wow, 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 wow. Escuchen esa resonancia. Lo más bajo acá creo yo que sostiene es un Si2. Wow. Dimash tiene el control absoluto de casi todas las tesituras que existen. Tenor, barítono, bajo, puede llegar muy bajo. Se escucha, se ve espectacular. Suena increíble. Vaya, vaya, vaya técnica tan clásica. Cuando él quiere sonar de una forma clásica, con una voz mucho más colocada, pues lo va a hacer y va a sonar espectacular. ¡Wow! ¡Ay! Me encanta la profundidad del peso que tiene su voz acá en las notas. Por muy alto que él pueda cantar, sus graves son bien sólidos, con mucho cuerpo. Tienen mucha proyección, tienen mucho volumen. ¡Wow! El área en la cual él está cantando, todas esas áreas para un tenor sería muy, pero muy, un tenor común como tal, porque la voz de Dimash es sencillamente, no hay explicación. O sea, no puedo entender cómo, de dónde sale esa voz. La técnica es que es sobrehumano. Lo que él está cantando acá, cuando le hemos escuchado cantar tan alto, sencillamente es fuera de serie. Oh, me encanta el himno. Vaya que le está poniendo todo el corazón del mundo. Ay, qué bonito, qué bonito. Me encanta, me encanta. Es otro color. Obviamente cuando uno está escuchando pop o está escuchando otro tipo de música, la resonancia, el color de las voces va a cambiar. Tú no puedes venir a cantar, o sea, de teoría sí se puede, pero en este tipo de música no puedes venir a cantar y cambia completamente la colocación y se ve la clara disposición, la clara inteligencia musical que tiene el cantante para matizar, para colocar de diferente forma dependiendo del estilo musical que canta. Ay, me encantan sus graves. Ese Si2, wow, 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 me encanta. O sea, no hay ningún tipo de problema para él venir y cantar con su voz de pecho tan profundamente, con tanta proyección. Hay peso, se escucha su voz bien proyectada acá. Lo que está diciendo, wow. Wow. O sea, son tesituras de un barítono. Re 4. Wow, no puedo explicar cómo se maneja su voz, porque puede cantar de notas soprano, mezzosopranos, tenores y aquí tesituras de barítono y suena muy pero muy bien. Ta, da, 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 da. Ya no hay explicación, Wow, es fascinado.
¿Cómo va? ¿Cómo va aumentando la intensidad? ¿Cómo va elevándose y su voz de pecho sigue estando intacta? La 4 acá. La 4. Ya está. ¡Wow! Es que no puede ser. Ya está tocando áreas en las cuales ya se empieza a tener... es que si un La 4 para un barítono ya es muy alto. Muy alto. Y él acá viene a cantar de notas de un barítono a la de un tenor y suena tan bien, tan libre. No hay tensión, no hay grito, no hay nada, ningún tipo de problema. Es grande. ¡Wow! ¿Qué ha sido ese final tan espectacular? ¡No! Espectacular, me ha encantado, me ha encantado. Vaya soporte que tiene o sea, del principio hasta el final, yo siendo tan estable, con la misma intensidad que inició, con la misma intensidad finalizó. Voy a regresar, quiero ver qué nota fue. ¡Wow! ¿Cuántos segundos? Está sucediendo Si4. Como un tenorazo. Como un gran tenor. Pero la nota fue más alta todavía. Eso voy a recrear. Mi 5. En mix. Mi 5. O sea, está logrando tesitura de tenores. Bueno, de esas ya son altísimas, altísimas, altísimas. Mix. Barítonos, Dios. Y sostiene esta nota muchísimo tiempo. ¡Wow! No puede ser. Son como 20 segundos. Son casi 20 segundos que Dimash sostiene esto. Es sencillamente ¡wow! ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Oh, por Dios santo. Y el video me ha encantado. Wow. Ha sido una presentación, una ejecución perfecta. Casi 20 segundos cantando esa nota, llegando hasta un Mi 5 y luego sosteniendo un Si4 con un vibrato perfecto, con un color perfecto. Con una colocación, con un control perfecto, con un dominio de aire, con un soporte perfecto. Vaya. Es un cantante maravilloso. Me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de esta ejecución, de este performance, si les ha gustado o no. A mí sí. Gracias por ver este video, gracias por todo el apoyo. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.